Listo. Hola, buenas tardes para todos. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, Recuerden que lo que hemos estado haciendo es tratar de hacer una estimación de la población a partir de valores muestrales, ¿cierto? Que es básicamente, y fue lo que se les preguntó en el examen, hasta el último tema. ¿Listo? En este momento, pues tenemos que mirar Eh, otro tipo de estimaciones de la... ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, porque es que como tengo la pantalla compartida, no los puedo ver. Mm, bueno, entonces hicimos en primer lugar una estimación de la población a partir de la proporción. Luego hicimos una estimación de la media a partir de una desviación estándar poblacional conocida. Y en este momento vamos a mirar cómo se hace una estimación de la media poblacional a partir de una media muestral con la desviación estándar desconocida. ¿Listo? Entonces, en este caso, utilizamos, como desconocemos la media, vamos a utilizar algo que se llama, en este caso, se emplea una estimación uy, qué feo, error de ortografía. Estimación a partir de, una distribución T de student. ¿Listo? Entonces, como antes nosotros trabajamos una distribución normal, en este caso nosotros creemos que los valores nos van a dar una distribución aproximadamente normal, o sea, muy parecida a la normal, pero al desconocer nosotros la desviación estándar poblacional, no conocemos desconoceríamos la parte de qué tanto varían los datos. Entonces no conocemos esa varianza, eso implica que la gráfica de la normal no la podríamos realizar, puesto que nos daría básicamente una línea, porque desconocemos esa desviación estándar, ¿cierto? No sabemos qué tanto varían los datos, entonces la media tendería a ser como a dispersarse por todos los datos. Entonces, en este caso, pues lo que se hace es una estimación a partir de una distribución T-Student, que básicamente lo que hace es que distribuye los datos muy parecidos a la forma normal, se aproxima mucho a la normal. Esto se emplea en otros casos, digamos, en otros aspectos de la estadística, cuando yo necesito hacer una estimación y que la distribución no es totalmente normal, o sea, puede estar sesgada, digamos, a la izquierda o puede tener un sesgo a la derecha, ¿cierto? Entonces, en este caso utilizaríamos esta distribución de T-Student. Esa distribución de T-Student la pueden encontrar en el libro. En el libro, en las últimas páginas, hay una tabla que emplea la tabla de T-Student. ¿Listo? Se emplea una tabla de T-Student que básicamente les pregunta los grados de libertad y les pregunta, a ver, miremos acá, a ver si la puedo mostrar por acá. Un segundito.
cargar. Básicamente al final del libro está esta tabla de distribución. A ver si la encontramos. Ups, ¿qué pasó? La viñetica para bajarlo. Por aquí. Tabla de distribución, ¿qué página será esto? Iniciada tabla 768. ¿Qué página estamos? página 768. Acá está. Pearson. Sección F. Distribución chi cuadrada. Se la vemos el otro jueves, yo creo. Aquí está. Ahí está la distribución de T. Entonces básicamente les muestra unos grados de libertad, ¿cierto? Y si el área se está calculando a una cola o a dos colas, ¿listo? Y nos da los porcentajes que queremos saber, o los valores críticos, pues, que debemos saber, el porcentaje de ese valor crítico como tal. Y como resultado, pues nos da nos entrega un T, que sería el equivalente al Z de alfa medios que calculábamos antes como valor crítico, pero en este caso lo denominamos como un valor de T. Si se dan cuenta, miren que los gráficos de la distribución es muy parecido a la normal, pues de hecho es una aproximación a la distribución normal, como se puede observar aquí. ¿Más eso? Así, como se puede observar en esta gráfica. ¿Listo? De ahora en adelante, pues creo que ya lo habíamos mencionado en clase, a lo que está en el extremo izquierdo de la distribución siempre lo vamos a llamar la cola izquierda, y lo que está en el extremo derecho de la distribución lo llamamos la cola derecha. En este caso, generalmente siempre, como los valores críticos se distribuyen en los extremos, lo trabajamos como Z de alfa medios, siempre para estos ejercicios se hace el área a dos colas. Es decir, que digamos ese porcentaje que voy a calcular como el nivel de confianza para el error, se tiene que distribuir tanto en la cola izquierda como en la cola derecha. Entonces, al distribuirse con la cola izquierda con la cola derecha, tomamos esta tercera fila, ¿cierto? Donde dice área a dos colas. Esa es la que vamos a tomar para poder hacer los cálculos correspondientes. Aquí tenemos que mirar que, miren que ellos vienen como primero viene de uno en uno, hasta 38, mira, hasta el 20, hasta el 30, más o menos, viene de uno en uno. Y de ahí va de dos en dos, ¿cierto? Y luego va de 5 en 5. Y luego va de 100 en 100. Y luego 1000 y luego muy grande. Y luego dice grande, ¿cierto? Un valor muy grande. Entonces tenemos que tener en cuenta esas aproximaciones. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen 180, ¿cierto? Un grado de libertad, una muestra de 200 personas. Pues bueno, 200 no, digamos de 199 personas. Entonces lo aproximamos a 200, ¿cierto? Entonces lo tratamos de aproximar al valor más cercano. Esto implica, o sea, ¿qué quiere decir? Que entre 100 y 200 los valores van a estar probabilísticos, que los valores del T crítico que estamos calculando van a ser muy semejantes, y entonces va a dar lo mismo, digamos el de 190 va a ser muy parecido al de 200,
Entonces tomamos el de 200. Esas es como las aproximaciones que hay que hacer con esta tabla y lo que hay que tener cuidado. Bueno, retomando, entonces decimos que se emplea la tabla de student. A ver, ponemos por acá. Estimación de tamaño de muestra. Entonces, para emplear esta estimación, se deben cumplir unas condiciones. Unas condiciones. La primera es que la muestra debe ser aleatoria simple. ¿Listo? Y la segunda es que el n de la muestra tiene que ser mayor a 30 o provenir de una distribución normal. ¿Listo? Se ven con estas dos condiciones muy parecidas a las condiciones que utilizábamos antes, utilizamos previamente. Entonces, la distribución T se define por la siguiente fórmula. La siguiente fórmula. Entonces vamos a decir que T, ¿cierto? El estadístico T va a ser igual al promedio, a la media muestral, menos la media poblacional sobre S, ¿cierto? Que sería la desviación estándar de la muestra sobre raíz de N. ¿Listo? ¿Listo? Y se emplea para calcular los valores críticos de la estimación. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros no conocemos la desviación estándar de la población, tenemos que asumir que de alguna manera esa variación se tiene que dar de algún lado. Entonces, esa variación nosotros la vamos a tomar a partir de lo que se denominan los grados de libertad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 grados, una muestra de 10, ¿cierto? Tengo una muestra de 10 personas, de una encuesta, lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, las posibles combinaciones que yo puedo hacer para el estimado de ese último 10, ¿cierto? Digamos que voy a calcular voy a hacer un estimado de que la media, un estimado de que la media
cierto poblacional sea igual a 800. $800 sobre 10, ¿cierto? Digamos que la suma de lo que yo esté calculando tiene que ser 800, ¿cierto? Entonces los grados de libertad implican que antes, o sea, para los 9, eh, para las 9 muestras previas son valores libres. El caso es de que cuando yo llegue a la muestra 10, la suma me tiene que dar 800. Entonces, en este caso, los grados de libertad son 9. De tal manera que siempre vamos a asumir que los grados de libertad van a ser igual a n menos 1. ¿Listo? Porque es la variación que yo le voy a dar a la muestra para que al final la media o la media que yo estoy estimando sea igual a 800 en este caso, ¿cierto? Entonces, digamos en el puesto 10, en la persona 10, cuando llegue esa suma, me tiene que dar 800 para calcular, digamos, que eso sea igual a una media de 80. ¿Listo? Entonces, pero entonces como no desconozco los otros valores de las 9 muestras anteriores, entonces tengo que asumir que ellos pueden variar con cierta libertad y por eso se llaman grados de libertad. Y entonces en este caso siempre vamos a asumir que los grados de libertad para este caso van a ser igual a n menos 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos que los grados de libertad van a ser igual a n menos 1. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, si se tiene una muestra n igual a 23, aleatoria simple, calcule el valor crítico, T de alfa medios, T, T de alfa medios, T de alfa medios. ¿Listo? Correspondiente a un nivel de confianza del 95%. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? ¿Cierto? Primero que todo, decimos que n va a ser igual a 23, ¿cierto? Y los grados de libertad van a ser igual a n menos 1, es decir, igual a 23 menos 1 igual a 22. ¿Listo? Fíjense que una vez ya me están diciendo que son T de alfa medio. Eso quiere decir que es a dos colas, porque se distribuye digamos, ese 5% que estoy calculando para el grado de libertad a la izquierda y ese 5% a la derecha, o sea, 2.5 y 2.5% en esa gráfica. Es decir, digamos, si yo tengo, un poquito por acá, tengo la distribución, ¿cierto? Entonces me piden por aquí, voy a tener mi T de alfa medios y por aquí voy a tener mi T de alfa medios. De tal manera que esto de aquí y esto de acá, ¿cierto? Va a ser igual al 2,5% y esto de acá va a ser al 2,5%.
para que me dé un nivel de confianza de esta parte de acá del 95%. ¿Listo? Que es lo que nos piden. Entonces nos dan estos datos. Entonces, como ya conocemos eso, nos vamos para la tabla. Entonces nos vamos para la tabla y decimos que n es igual a 22, ¿no? 22 y a 2 colas 5%. 22, 2 colas 5%. Entonces nos vamos para la tabla. Ahí que la hice. Nos vamos para la tabla y dice que n es igual a 22. Aquí está, 22. ¿Cierto? 22 y que le haría 2 cola al 5%, 0,05. Entonces vamos para acá y eso nos da 2.080. 2.080. ¿Listo? El valor es crítico es 2.080. Entonces T de alfa medios es igual a 2.080. ¿Listo? Entonces ya tendríamos nuestro T de alfa medios. Ahora, con esto, ¿qué es lo que generalmente nos piden? Entonces nos piden es hallar un intervalo, entonces hallar un intervalo de confianza. ¿Listo? Entonces siempre nos van a pedir es hallar un intervalo de confianza. Entonces, en este caso, vamos a asumir que el error, al igual que las veces pasadas, va a ser igual a T de alfa medios por la desviación estándar de la muestra sobre la raíz de n. ¿Listo? Donde T de alfa medios tiene n-1 grados de libertad. ¿Listo? Y se calcula por la tabla. ¿Listo? Ahora, el intervalo de confianza va a ser igual que las veces anteriores. Va a ser igual a la media de la muestra menos el error, ¿cierto? Se va a encontrar y la media de la muestra más el error. Y esto va a ser una estimación de la media poblacional. ¿Listo? Y donde el error pues va a ser igual a t de alfa medios s sobre raíz de n. ¿Listo? Entonces, procedimiento. Para calcular un intervalo de confianza. De μ, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es que verificamos los requisitos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles eran los requisitos? Recordémoslos, están acá arriba. Los requisitos eran que la muestra debe ser aleatoria simple y que n tiene que ser mayor o igual a 30 o provenir de una distribución normal. ¿Listo? Entonces, los requisitos. Muestra aleatoria simple y n mayor a 30 o distribución normal.
¿Listo? Lo segundo que hacemos es que con los grados de libertad está n-1, se calculan los puntos críticos, es decir, t de alfa medios. Entonces siempre a dos colas. Esto siempre lo vamos a mirar a dos colas. Lo tercero que hacemos es que se calcula el error, el margen de error. Es decir, E va a ser igual a T de alfa medios por S sobre raíz de N. ¿Listo? Y cuarto, se da el intervalo de confianza. ¿Cómo es el intervalo de confianza? Igual que lo trabajábamos antes. Vamos a decir que nu va a estar entre la media muestral menos el margen de error o la media muestral más el margen de error. Y quinto, el redondeo. Entonces, si se utiliza el conjunto de datos, se redondea a un decimal más del que se usa para el conjunto original. ¿Listo? O sea, el E por ejemplo, si a mí me da una estimación de una media muestral cuando yo la calcule de 5.4, 5.45, entonces son dos decimales, 5.45. Entonces redondeo a tres decimales ese margen de error para la suma o la resta. Si se conocen el resumen estadístico, se redondea al mismo número de decimales. ¿Listo? En este caso, cuando me dan los datos estadísticos, pues ya es mucho más fácil porque simplemente redondeo al mismo número de decimales. ¿Listo? Entonces ahorita sí miremos un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Entonces, el siguiente
resumen estadístico indica las edades de las personas que no consiguen un ascenso. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que n va a ser igual a 23. N va a ser igual a 23. La media va a ser igual a 47. 47,01. El S va a ser igual a 7,2. ¿Listo? Entonces recordemos, esto es la media de la muestra y esta es la desviación estándar de la muestra. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Y nos dice el problema que suponga que la muestra es aleatoria. Simple. Aleatoria simple. Y que se debe usar un nivel de confianza del 95%. Un nivel de confianza del 95%. Para calcular A, el margen de error, y B, el intervalo de confianza. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, primero A, el margen de error. Pues recordemos que el error lo vamos a definir, lo definimos por la fórmula de tau de alfa medios, T de alfa medios, por la desviación estándar de la muestra sobre la raíz de n. O sea que esto va a ser igual a tau de T de alfa medios, ¿cierto? Que lo sacamos por la tabla. Entonces, T de alfa medios lo sacamos para grados de libertad será igual a n menos 1, es decir que es igual a, ¿cuánto fue que nos dio? N es igual a 23, o sea, 22. ¿Listo? Serían 22 grados de libertad. Y por tabla, entonces, entonces para 22 sería, miramos aquí la tabla, rapidito. Y dice que el nivel de confianza es del 95%, ¿cierto? Entonces sería para el 5%. Listo, entonces sería, entonces miremos la tabla. Se me hizo la tabla, acá está. Listo, para 22, a 2 colas. Era el mismo, creo que el mismo que habíamos calculado hace rato, ¿no? Da
2,074. 2,074. Entonces daría t de alfa medios es igual a 2,074. ¿Listo? Lo acabamos por tabla. El S ya lo conocemos, que nos lo están dando acá arriba, ¿cierto? El S es 7,2. Entonces daría igual a, entonces el error va a ser igual a 2,074 por el S, que es 7,2 por 7,2 sobre raíz de n, que sería 23, ¿no? Ajá, que sería 23. ¿Listo? Entonces, si alguien quiere colaborarme con el cálculo, me dice cuánto es eso, por favor. ¿Nadie? Hola. 3,11. ¿Solo 3,11 o algún número más? 3,1170. ¿Qué bolas hay? 3,1170. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, ya calculamos el E, que era el otro que decía luego que seguimos con los segundos, se calcula el E. Entonces dice que se da el intervalo de confianza. ¿Listo? Entonces luego decimos que nu va a estar entre x menos e, la media muestral menos e, y la media muestral más e, más el error, ¿cierto? Y la media muestral era, ¿era cuánto fue que nos dio? 47,01, ¿cierto? Entonces 47,01 menos 3,11, 3,11, o sea, 3,12 sería 3,12, ¿cierto? Por la regla del redondeo, que dice que tenemos que redondear al mismo número de decimales de la muestra. Entonces 3,12 menor que nu, y nu menor que 47,01 más 3,12. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 43,89. ¿Y el segundo? 50,3. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la población, ¿qué nos dice esto? Esto indica que la media poblacional puede estar entre 43,89. Ah, pero estas eran personas, ¿no? O sea, entre... ¿Cómo fue que me estaban preguntando? Ah, edades, no, esas sí podemos colocar.
Como son edades, eso es no es un valor continuo, entonces podemos dejarlo con los decimales. Entonces 43 entonces eso indica que la media poblacional puede estar entre 43,89 años y 50,13 años. Y eso era para que me están preguntando, siguiendo los números estadísticos de las edades de las personas que no consiguen consenso. Para las personas que no consiguieron el ascenso. O sea que aprovechen ustedes, muchachos, que no están en esa media para que asciendan bastante. ¿Listo? ¿Listo? Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Listo? Dice, un estudio sobre efectos del consumo de cocaína sobre los bebés del escrimal. Un estudio sobre el efecto de los consumos de cocaína de las madres durante el embarazo de bebés indica que la media es de 2.700 gramos, que la media es de 2.700 gramos del peso al nacer. ¿Listo? El estudio se hizo a 190 bebés. 190 bebés. Y arroja una desviación estándar S igual a 645 gramos. ¿Listo? Tenemos estos datos. Dice, utilice los datos para construir
un intervalo de confianza un intervalo de confianza de las medias de la media poblacional del peso de los niños que nacen de mujeres que consumen cocaína. Emplee un nivel de confianza del 95%. ¿Listo? Entonces, saquemos los datos que nos dan por acá. Entonces dice que n va a ser igual a 190, ¿cierto? Estamos revisando una muestra de 190 niños. ¿Listo? Dice que la media muestral es igual a 2.700 gramos al nacer. ¿Listo? La media muestral es 2.700 gramos. Y que la desviación estándar es igual a 645 gramos. La desviación estándar de 645 gramos. Ahora, hay que el nivel de confianza es del 95%. ¿Listo? Ya creo que no necesitamos nada más. Entonces, si n es 190, los grados de libertad son, ¿cuántos serían los grados de libertad? Serían 189 grados de libertad. ¿Listo? Entonces, calculemos el valor crítico. Calculemos el valor crítico de alfa medios, ¿cierto? Recordemos que eso se hace por tabla. ¿Listo? Entonces miremos la tabla. Miren que este n es igual a 189, ¿no? Entonces buscamos el valor más próximo para 189. Entonces n sería 189, sería dos colas. Y esta de la mitad, ¿no? 0.05. 189. Creo que el más próximo es este de 200, ¿no? Sería este aquí. Sería 1,972. 1,972. Es igual a 1,972. Con eso ya tendríamos nuestro valor crítico. Y recordemos que esto se saca por tabla. ¿Listo? Ya tenemos el valor crítico. Ahora calculemos el margen de error. E va a ser igual a T de alfa medios por S sobre raíz de N. ¿Listo? Es decir, S era 645. Perdón,
645. Este era 1,972. Esto sobre raíz de 190. Sí, 100 era 190, ¿no? N 190. Ajá. ¿Listo? Y otra vez, porfa, alguien que haga ese cálculo. 1,972 por 645 dividido raíz de 190, por favor. 92,2762. Listo. Esto ya tendríamos el margen de error. Y ahora sí, conociendo el margen de error, calculamos el intervalo. Entonces daría que sería x menos e menor que nu menor que x más e. ¿Listo? Entonces en este caso sería la media muestral nos dio 227,00 menos el error que es 92,27 menor 27 menor que nu menor que 27,00 más 92,27. Aunque aquí en realidad pues como no es necesario aproximarlo. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces daría por favor, 2700 menos 92,27, ¿cuánto? Coma 73 o 63. Menor que new, menor y el de acá. Pues daría 2792,27. Entonces, pero como la regla del redondeo dice que se redondea el número de decimales que tiene la media, entonces como no tiene decimales, entonces daría 2608, ¿cierto? 2608 menor que new, menor que 2792. ¿Listo? Y ya tendríamos el intervalo de confianza. Entonces, en este caso, la media poblacional de los pesos de los bebés que nacen de mujeres que consumen cocaína puede estar entre 2608 y 2792 gramos. ¿Listo? O sea que los niños, según esto, nacen con un peso muy bajito. Entonces, a partir de esto, pues también podemos hacer un estimado puntual de la media y el error, partiendo del intervalo de confianza, ¿no? Donde decimos que
X va a ser igual al límite de confianza superior más el límite de confianza muy grande. Inferior, todo esto sobre 2. Y el margen de error es el límite de confianza superior menos el límite de confianza inferior sobre 2. Ya tendríamos el límite superior y el límite inferior. ¿Listo? Al analizar las edades de los polizones, o sea, los colados de un barco, se obtiene el siguiente intervalo para la media poblacional. ¿No? El intervalo lo dan como 24,065, 27,218. 218. O sea que ese sería nuestro intervalo de confianza. O sea que las edades de las personas que están metiéndose con polizonas a un barco, tiene la posibilidad, es posible que la media se encuentre entre 24,065 y 27,218 años. ¿Listo? Entonces, obtenga el dato de la media para la muestra y el margen de error. ¿Listo? Entonces, según lo que vemos acá, se podrá copiar, a ver, miremos. Según esto, así se puede copiar. Copiar. Pegar. ¿Listo? Tenemos esto. Tenemos que la media de la muestra está dada por el límite de confianza superior más el límite de confianza inferior.
sea que sería igual listo, ahí. Entonces, esto sería igual, cargo ya el lápiz, igual a la media muestral sería el límite de confianza superior, o sea 27,218 más el límite de confianza inferior, que sería 24,065 sobre 2. Y esto nos da, ¿cuánto nos da, por favor? 25,64. Y para el nivel de confianza, para el margen de error, perdón, tendríamos esta fórmula. Uy. Tenemos esta fórmula, entonces el error va a ser igual a 27,218 menos 24,065 sobre 2. ¿Cuánto da esto, por favor? 1,5765 años, ¿no? Estos son años. Estos son años. ¿Listo? Entonces dice que en este caso la muestra dio un total de 25,6415 años y con un margen de error del 1,5765 años. ¿Listo? Entonces, con esto ya pueden realizar los ejercicios de la página 359. Ejercicios de la página 359. Recuerden que es el libro de Triola, ¿no? Triola. ¿Listo? Ahora, otra estimación que podemos hacer y es la estimación de la varianza poblacional. ¿Listo? Aunque en realidad pues no es mucho, no tiene mucho sentido. Bueno, pues sí, 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 sí. O sea, a partir de ciertos datos encontrar cuánto varía, ¿no? Cuánta es la variabilidad podría ser. Pero si nos vamos a la parte inferencial, es mucho más común que yo trate de estimar la media poblacional, una proporción poblacional, que un dato de una varianza, que es la variabilidad de los datos como tal. ¿Listo? Recuerden que la desviación estándar al cuadrado es igual a la varianza. O sea, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, para que no se les vaya a olvidar, por si acaso. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues también tenemos unos requisitos, ¿cierto? Tenemos unos requisitos. Y el primero es que la muestra tiene que ser aleatoria simple.
la muestra es aleatoria, simple, y el segundo es que la población debe estar distribuida normalmente. En este caso vamos a utilizar una distribución que se llama una distribución de chi cuadrado. ¿Listo? Y esta distribución va a ser x al cuadrado, va a ser igual a n menos 1 por la varianza al cuadrado, la varianza de la muestra al cuadrado, sobre sobre la varianza poblacional al cuadrado. ¿Listo? Donde n es el tamaño de la muestra, s al cuadrado es igual a la varianza muestral y sigma al cuadrado es la varianza poblacional. ¿Listo? n-1 corresponde a la varianza, a los grados de libertad. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que la distribución chi no es simétrica. Lo que sí pasa con la distribución T o con la distribución normal. ¿Listo? No es simétrica. ¿Listo? Y dependiendo del incremento en los grados de libertad, se hace más simétrica. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí mi distribución chi, ¿cierto? Digamos que puedo tener esto así. Puedo tener esto así, digamos que esto es para unos grados de libertad igual a 10, ¿cierto? Pero a medida que yo incremento los grados de libertad, ella tiende a ser más simétrica. ¿Listo? Eso es lo que pasa con esta distribución.
¿Listo? Ahora, la distribución chi siempre emplea valores positivos. Esto eso quiere decir que la media siempre debe estar corrida hacia la derecha. Esta media siempre debe estar hacia la derecha del origen de un plano cartesiano, o sea, a la derecha de la recta numérica, que vamos a tener 0 y por acá vamos a tener los números. Esto digamos que aquí sea 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. ¿Listo? Tendríamos eso. A diferencia de la distribución normal, cuando yo la estandarizo, cuando utilizo distribución normal estándar, pues yo puedo tener, coloco la media en la mitad, en el cero, perdón, en el origen, y entonces te puedo tener valores negativos o puedo tener valores positivos. En este caso, siempre este chi cuadrado van a ser valores positivos. ¿Listo? Y se sacan por tabla. ¿Listo? Siempre de los valores críticos los vamos a sacar por tabla. ¿Listo? En este caso, se tiene en cuenta el valor crítico de la derecha o la cola derecha y el valor crítico de la izquierda, es decir, la cola izquierda. Entonces ya no estamos hablando de un T alfa medios o un Z alfa medios, sino que ya tenemos que mirar el chi cuadrado de la izquierda y el chi cuadrado de la derecha para mirar cuáles son los valores. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, calcule los valores críticos de chi cuadrado que se determinan, perdón, que determinan las regiones críticas, que contienen un área de 0,025 en una cola. ¿Listo? Suponga que el tamaño de la muestra es 10
es 10. ¿Listo? Entonces, como el tamaño de la muestra es 10, los grados de libertad será igual a n menos 1, igual a 10 menos 1, igual a 9. ¿Listo? Entonces tenemos 9 grados de libertad. Entonces básicamente lo que nos están preguntando es que yo tengo, digamos así, y tengo una distribución chi. Entonces, que sea así. ¿Listo? Y por acá, este azulito, tengo 0,25 y por acá tengo 0,25. 0,025, perdón. 0,025 y 0,025. Es decir, si lo miramos como un ejercicio de los que siempre hacemos, estamos hablando que es un nivel de confianza del 95%. 0.25 o 0.25 da 0.05, que ese es del 5%. Es un nivel de confianza del 5%. ¿Listo? Entonces, nos vamos a las tablas y miremos qué nos entrega la tabla de Chi. Busquemos cuál es la tabla de Chi. Aquí está. Está inmediatamente. Entonces, fíjense que la tabla de Chi, en este caso, nos indica, nos indica los grados de libertad y nos indican los valores de los porcentajes o el área que nos necesitamos. ¿Listo? Pero entonces hay que tener en cuenta siempre el enunciado. Miren que esta tabla dice área a la derecha del valor crítico. ¿Listo? Esta es la T. Esta es la Chi. ¿Listo? Miren, área a la derecha del valor crítico. ¿Listo? Entonces, fíjense qué es lo que estamos buscando en este caso. Área a la derecha del valor crítico. Entonces, si yo estoy buscando este 0.025, esto que está, coloquémoslo en otro color, coloquémoslo aquí en este como amarillo. ¿Cierto? Este de aquí, 0,025, y es el área a la derecha. Entonces, en realidad, nos daría, en este caso nos daría, sería 0.025 por la tabla, nos daría a la derecha, dice área a la derecha el valor crítico 0.025. Pero entonces tendríamos que mirar cómo es el área a la derecha lo que nos está entregando. Tendríamos que mirar todo estaría acá, esta que está en rosadito, incluyendo esta acá, incluyendo el azul, ¿cierto? Entonces, si esto es 0,25, todo esto rosado es 0,975. ¿Sí, no? ¿Para qué me decían? Sí. Si yo sumo eso, me da 1, perdón. ¿Sí? Me daría 1. Entonces, tendríamos que buscar en la tabla el área a la derecha de 0,975. Entonces, vamos a 0,975, 0,9. Entonces, a la derecha 0,975. Mira, aquí está. 0,975 y los grados de libertad 0,975 y los grados de libertad dijimos que eran 9, ¿no? ¿9? ¿Sí eran 9? Grados de libertad 9, ajá. Entonces, vamos acá. 0,975 y 9 nos da aquí. Nos da 2002
2.7, ¿no? 2.7. Creo que aunque este en realidad es 2700. 2700. ¿Daría? 2700. Entonces aquí el, el valor de la derecha, se me apagó este aparato. El valor de la derecha, este x chi cuadrado de la derecha, de la izquierda, perdón, de la cola izquierda, va a ser igual a 2700. Más 2, se apagó esto. 2,700. Y ese es el valor crítico de la izquierda. Y chi cuadrado de la derecha, ¿cierto? Entonces fíjense que el chi cuadrado de la derecha, en ese caso, sí sería solamente esto. Sería esto aquí. Entonces en este caso sí sería, lo calculamos en la tabla con el 0.025. Es decir que el de la derecha sería 0.025 con 9 grados de libertad. Sería 19,023. 19,023. Entonces ese sería el valor crítico de la cola derecha. ¿Listo? Y ya tenemos calculados los valores críticos. Ahora, para calcular el intervalo de confianza, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a decir que el intervalo de confianza va a ser n-1 por s al cuadrado, ¿cierto? Por la desviación estándar de la muestra al cuadrado, sobre el chi cuadrado de la derecha menor que sigma al cuadrado, que la varianza menor que n menos 1 por s al cuadrado sobre el sigma de la izquierda al cuadrado. ¿Listo? Nos dio no nos da la muestra, media, la media. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces, para el cálculo, del intervalo, primero, ¿qué hacemos? Lo mismo de siempre, primero verificamos que se cumplan las condiciones. ¿Cierto?
que ya las habíamos dicho acá previamente, y las condiciones eran que la muestra es aleatoria simple y que la población debe estar distribuida normalmente. Entonces, la muestra aleatoria simple y la población distribuida normalmente. ¿Listo? Lo segundo que hacemos es con n-1 grados de libertad calculamos el chi cuadrado de la derecha y el chi cuadrado de la izquierda. ¿Listo? Chi cuadrado de la izquierda usando la tabla de chi. ¿Listo? Tener en cuenta las áreas para la derecha, para la cola derecha y la cola izquierda. ¿Listo? Entonces tener en cuenta estos. Cuando vamos a calcular la cola izquierda, ¿cierto? Este chi izquierda, chi cuadrado izquierda, y este es el chi cuadrado de la derecha. Cuando calculamos el chi cuadrado de la izquierda, entonces siempre nos va a dar el valor a la derecha de la tabla, del gráfico. Entonces tener en cuenta que, sigamos en este caso, que era 0,025, para un nivel de confianza del 95% es la mitad, 0,025, tendríamos que calcularla en realidad en la tabla para el 97.5, o sea, todo lo que está a la derecha. Y el de la derecha pues no hay ningún problema porque es el acumulado de la derecha, solamente sería 0,025. Sí, ¿listo? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta para calcular esto. ¿Listo? Segundo. Tercero, evaluamos los límites del intervalo. Estoy escribiendo como feo. Los límites del intervalo. ¿Listo? Evaluamos los límites del intervalo. Mejor dicho, ya hacemos la construcción del intervalo. n-1 por s cuadrado sobre chi a la derecha al cuadrado menor que chi al cuadrado sobre n menos 1 s cuadrado sobre izquierda chi cuadrado de la izquierda. ¿Listo? Ahora, les pregunto a ustedes, este es el intervalo de confianza para la varianza. Si yo quiero el intervalo de confianza para la desviación estándar, ¿qué haría? ¿O ya se fueron? Hola, hola, ¿si están o no están? ¿Si hay alguien? La pregunta es, ese es los límites del intervalo, estamos calculando el intervalo de confianza para la varianza. Si yo quisiera calcular el intervalo, los límites del intervalo para la desviación estándar, ¿qué hago?
Eso, muy bien. Entonces, si yo quiero la desviación estándar, entonces raíz de n menos 1 s cuadrado sobre x de al cuadrado menor que sí, menor que raíz de n menos 1 s cuadrado sobre la y derecha. ¿Listo? Sacamos la raíz y ya tendríamos el intervalo para la desviación estándar. Y la regla de redondeo, nos dice que si se utiliza los datos originales, redondeamos a un decimal más. ¿Perdón? ¿Preguntas? En esta de la varianza, aquí nos pregunta. Porque ¿cuál es menor? O sea, a ver, estás viendo ¿no? Cuando este es más grande, todo esto se hace más pequeño. Son inversos. ¿Sí me entiendes? Son inversamente proporcionales. Entonces, claro, el de la derecha es más grande, pero como está en el denominador, hace que el valor total sea más pequeño. Ya, por eso se invierten. ¿Listo? O si no, tú los calculas aparte, los calculas aparte y ya lo colocas el que es menor a la izquierda, el que es mayor a la derecha. Sí. Listo, entonces, la regla de rondeo. Entonces, si los datos originales, rondeamos un decimal más. Y si es un resumen estadístico, redondeamos al mismo número de decimales del resumen. Eso es igual que el anterior, ¿no? Es igual que el anterior. ¿Listo? Bueno, es que dar clase así cansa más, entonces muchachos, dejamos hasta ahí. Listo, y ya en la próxima clase vemos un ejemplo para no avanzar tanto y que después toque repetir la clase. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Todo? Listo. Bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo jueves, ¿no? Nos vemos el jueves y ya continuamos con más ejemplos y avanzando en el tema. A ver si para el jueves ya les tengo la nota del examen. Vale, chao, que descansen, que voten.